Una cifra: 2,400 millones de dólares, un documento clasificado filtrado al amanecer, una decisión que Washington no vio venir. México acaba de activar el plan de modernización militar más agresivo de su historia moderna, y el Pentágono ha reaccionado como nunca antes. 16 de febrero de 2026. Base Aérea Militar Santa Lucía. El secretario de la Defensa Nacional convoca a los comandantes de las 12 regiones militares en sesión de emergencia. La orden es clara: activación inmediata del proyecto Jaguar 2026, lo que comenzó como rumores en enero, se convierte en la confirmación más explosiva del año. México no solo está comprando armas, México está reconstruyendo su arquitectura militar desde cero, y lo que nadie esperaba es que esta transformación fuera tan rápida, tan silenciosa y tan contundente. El plan que cambió todo. Diciembre 25 de 2025, mientras el país celebraba las fiestas, el Diario Oficial de la Federación publicó discretamente los programas sectoriales de Defensa Nacional y Marina 2025 a 2030. Páginas tras páginas de estrategia militar redefinida, prioridades reconfiguradas, presupuestos históricos asignados: 170,753 millones de pesos para la Secretaría de la Defensa Nacional, 23,492 millones adicionales para la Guardia Nacional, ahora oficialmente militarizada, cifras que superan el presupuesto educativo federal, números que no mienten. Este no es un ajuste, es una transformación estructural del Estado mexicano, pero las cifras son solo el principio. Lo que realmente importa es lo que México está comprando y hacia dónde está mirando, porque por primera vez en décadas, las Fuerzas Armadas mexicanas no están adquiriendo equipamiento para operaciones antinarcóticos, están construyendo capacidades de proyección estratégica, defensa territorial y dominio operacional en 3 dimensiones: tierra, mar y aire. El plan tiene 4 ejes estratégicos, 4 pilares que rediseñan completamente el poder militar mexicano. Primer eje: modernización de capacidades aéreas. La Fuerza Aérea Mexicana anunció el 11 de febrero la adquisición de 10 helicópteros de nueva generación, un avión de transporte pesado y 6 aeronaves pilotadas a distancia. Pero lo que no se dijo públicamente es el verdadero alcance de esta modernización de helicópteros Black Hawk UH-60M en negociación avanzada con Estados Unidos. 18 unidades. Capacidad de inserción rápida de fuerzas especiales en cualquier punto del territorio nacional. Operaciones nocturnas con visión térmica de última generación. Autonomía extendida para misiones transfronterizas. Y aquí viene lo importante: un avión de transporte C-130J Super Quialis, el primero de su tipo en América Latina con esta configuración. 4,626 millones de pesos. Llegada programada para noviembre de 2028. ¿Por qué es relevante? Porque el C-130J no es un avión de carga convencional, es una plataforma de proyección estratégica. Puede lanzar paracaidistas, transportar vehículos blindados, realizar operaciones de guerra electrónica, ejecutar misiones de reconocimiento y reabastecimiento aéreo en vuelo. México está adquiriendo capacidad de despliegue rápido continental, pero hay más, mucho más. Segundo eje: fortalecimiento del poder naval. Aquí es donde el plan se vuelve verdaderamente disruptivo. México está completando la construcción de 8 patrulleras oceánicas de largo alcance clase Sigme, fragatas ligeras con tecnología holandesa. Damen Shipyards, 1,100 toneladas de desplazamiento. Diseño Modular Keradus. La firma radar. Misiles antibuque Boeing RGM-84L Harpoon bloque segundo. Sistemas de defensa de punto Phalanx EIWS. Torpedos a 244 de 324 milímetros. Capacidad para operar helicópteros de 10 toneladas. La primera, la Pola Reformador, ya está operativa desde 2019. Las siguientes 7 están en construcción acelerada en el astillero naval de Salina Cruz, Oaxaca. Inversión total: 12,000 millones de pesos. Estas no son embarcaciones para patrullaje costero, son buques de guerra, diseñados para control de zona económica exclusiva, interdicción de superficie, guerra antisubmarina y proyección de fuerza a distancia. México está construyendo una marina de aguas azules, por primera vez en su historia moderna, y Washington está observando cada movimiento. Tercer eje: desarrollo de ciberdefensa y guerra electrónica. Esto es lo que más inquieta al Pentágono. México está construyendo su primer comando cibernético de las Fuerzas Armadas, una unidad especializada con capacidad de defensa, explotación del dominio cibernético y respuesta ante incidentes que atenten contra infraestructura crítica estratégica, digital. Inversión en inteligencia artificial aplicada a operaciones militares, sistemas de reconocimiento automatizado, análisis predictivo de amenazas, vigilancia electrónica de espectro completo. México está entrando en el campo de batalla del siglo XXI, el ciberespacio, pero lo verdaderamente revelador está en el cuarto eje, sistemas de vigilancia y reconocimiento. Y aquí es donde todo cobra sentido geopolítico. México ha autorizado la instalación de 2 radares de vigilancia aérea de última
Generación operados conjuntamente con el Comando Norte de Estados Unidos, 51,135 millones de pesos asignados específicamente a la Fuerza Aérea Mexicana para gasto de inversión en sistemas de detección temprana. ¿Cooperación bilateral? Sí, pero también algo más profundo. México está integrando su defensa aérea con la arquitectura de seguridad hemisférica estadounidense, no por subordinación, por cálculo estratégico, porque cuando un país invierte miles de millones en modernización militar acelerada, cuando construye 420 bases militares permanentes de 557 proyectadas en todo el territorio nacional, cuando destina el 9.7% de su gasto administrativo federal a las Fuerzas Armadas, más que educación, no está respondiendo a una amenaza temporal, está reposicionándose geopolíticamente. La reacción del Pentágono 23 de enero de 2026. El Pentágono publica la Estrategia de Defensa Nacional 2026, un documento que cambia completamente las prioridades militares estadounidenses y América Latina está en el centro absoluto de esa estrategia. Por primera vez en décadas, el Pentágono sitúa al hemisferio occidental como prioridad inmediata junto con el Indo-Pacífico. El lenguaje es claro y contundente: restaurar el dominio militar estadounidense en el hemisferio occidental con el propósito de proteger el territorio y asegurar el acceso a terrenos clave en toda la región. Esto no es retórica diplomática, es declaración de intenciones estratégicas. El documento establece 3 pilares: defender el territorio estadounidense, disuadir a China en el Indo-Pacífico y restaurar dominancia en el hemisferio occidental. Washington está mirando hacia el sur, y México está en el epicentro de esa mirada, porque mientras el Pentágono redefine su estrategia hemisférica, México está ejecutando la modernización militar más importante en 30 años, sin consulta previa con Washington, sin coordinación estratégica anunciada, sin sumisión táctica a los intereses estadounidenses tradicionales, y eso genera tensión, análisis, reposicionamiento. El Pentágono advierte sobre amenazas coordinadas y obtener resultados concretos en el debilitamiento de grupos criminales en América Latina, bajo advertencia de una intervención directa. Entre las medidas militares propone el esfuerzo fronterizo y marítimo con el despliegue de sistemas Golden Dome en sus fronteras terrestres con México y Canadá, y marítimas en el Golfo de México y el Caribe. Golden Dome: defensas antiaéreas, anti-drones y anti-misiles de última generación, desplegadas en la frontera con México, no como protección contra México, como control de espacio aéreo compartido en un contexto donde México está adquiriendo capacidades que Estados Unidos no puede ignorar. Porque aquí está lo que Washington realmente observa: México está comprando helicópteros de asalto, aviones de transporte estratégico, fragatas con misiles antibuque, sistemas de ciberdefensa y comandos especializados. Está construyendo cientos de instalaciones militares permanentes. Está integrando 100,000 elementos de la Guardia Nacional bajo mando castrense absoluto. Está operando infraestructura crítica nacional como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y Mexicana de Aviación bajo administración militar. México no está militarizando temporalmente sus instituciones, está reorganizando permanentemente la estructura del Estado, y lo está haciendo con velocidad, discreción y determinación. La consecuencia: una reacción calculada pero firme del Pentágono. Febrero 14 de 2026. El Senado mexicano vota autorizar nuevamente el ingreso de militares estadounidenses a territorio nacional para ejercicios de adiestramiento conjunto con la Secretaría de la Defensa entre febrero y julio. No es la primera vez, pero el contexto es diferente, completamente diferente, porque ahora Washington necesita saber qué está haciendo México con todas esas capacidades nuevas, necesita entender las intenciones detrás de la inversión, necesita confirmar que esta modernización no representa un cambio de alineamiento geopolítico, y México, con inteligencia estratégica, acepta la cooperación, pero bajo sus propios términos, manteniendo autonomía operacional, preservando independencia de decisión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan rápido? Esta es la pregunta que todos se hacen. ¿Qué provocó esta modernización acelerada? ¿Qué amenaza justifica esta inversión histórica? La respuesta no está en una sola amenaza. Está en múltiples vectores de presión estratégica que convergen simultáneamente. Primero, la crisis migratoria y las presiones estadounidenses para militarizar la frontera sur. México necesitaba capacidad de control territorial sin depender de apoyo logístico estadounidense, autonomía operacional en su propio territorio. Segundo, el crimen organizado transnacional con capacidades paramilitares que rivalizan con unidades militares regulares en algunas regiones. México necesitaba superioridad tecnológica y operativa, absoluta, no paridad. Superioridad. Tercero, la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China en América Latina. México necesitaba posicionarse como actor con capacidades propias, no como territorio en disputa.
necesitaba poder de negociación. Cuarto, el cambio en la doctrina militar estadounidense que prioriza el hemisferio occidental nuevamente. México necesitaba estar listo antes de que Washington definiera unilateralmente el rol que México debía jugar en esa estrategia. Y quinto, la ventana de oportunidad tecnológica y económica que permite adquisiciones significativas a precios relativamente favorables antes de que los conflictos globales escalen y encarezcan los sistemas de armas. México está actuando, no reaccionando, y esa es la diferencia crítica. Lo que viene después, el proyecto Jaguar 2026, no termina en 2026, es solo el primer año de una transformación programada para consolidarse entre 2027 y 2030. Los helicópteros Black Hawk llegarán progresivamente. El C-130J Super Gequialis entrará en operaciones en 2028. Las fragatas clase Sigme completarán su construcción escalonadamente. El comando cibernético se activará con capacidad operacional inicial en 2027. Los radares de vigilancia se integrarán completamente a la red de defensa aérea hemisférica. Pero lo más importante no son los sistemas de armas, es la transformación doctrinaria. México está pasando de una postura defensiva reactiva a una postura de seguridad proactiva con capacidades de proyección. Regional está redefiniendo su concepto de soberanía, no solo como defensa territorial, sino como autonomía estratégica con poder de disuasión creíble. Y eso cambia todo el equilibrio de poder en América Latina, porque si México consolida estas capacidades, se convierte en la tercera fuerza militar más relevante del hemisferio occidental después de Estados Unidos y Brasil, con capacidades que ningún otro país centroamericano o caribeño puede igualar, con recursos que le permiten influir en dinámicas de seguridad regional sin depender de Washington, cooperación hemisférica o autonomía estratégica, alineación con Washington o neutralidad armada, preparación defensiva o proyección regional de poder. Las respuestas a estas preguntas definirán la geopolítica latinoamericana de los próximos 20 años. El verdadero significado hoy, algo que debe quedar absolutamente claro. Este plan de modernización no es improvisación, es el resultado de años de planificación estratégica que finalmente encontró voluntad política, recursos económicos y ventana de oportunidad geopolítica para ejecutarse. Los programas sectoriales de Defensa Nacional y Marina 2025 a 2030 fueron elaborados tras la reforma constitucional de septiembre de 2024 que legalizó la participación de las Fuerzas Armadas en funciones ajenas a la disciplina militar tradicional, construcción de infraestructura, administración de empresas estatales, gestión portuaria, turismo y protección ambiental. México no está militarizando su sociedad, está estatizando militarmente funciones que tradicionalmente correspondían a instituciones civiles, y está usando los recursos generados por esas funciones para financiar su modernización militar. Es un modelo único, sin precedentes en América Latina, y está funcionando, porque mientras otros países de la región dependen de préstamos internacionales, ayuda militar extranjera o presupuestos limitados, México está autofinanciando su transformación militar, con ingresos generados por infraestructura civil operada por las Fuerzas Armadas, aeropuertos, trenes, aerolíneas, aduanas, puertos, todo bajo administración militar, todo generando recursos, todo reinvertido en capacidades estratégicas. ¿Es sostenible? El tiempo lo dirá, pero por ahora está permitiendo una modernización que de otra forma sería imposible. El mensaje al mundo: cuando un país invierte $2,400 millones en modernización militar, cuando construye 420 bases permanentes en todo su territorio, cuando integra 100.000 elementos policiales bajo mando castrense, cuando adquiere capacidad de proyección aérea estratégica, poder naval de aguas azules, ciberdefensa avanzada y sistemas de vigilancia hemisférica, no está enviando un mensaje a su población, está enviando un mensaje al mundo, y ese mensaje es claro: México ha decidido que su seguridad, su soberanía y su autonomía estratégica no son negociables, que no aceptará ser territorio en disputa entre potencias, que tiene la capacidad y la voluntad de defender sus intereses por sí mismo, que está dispuesto a cooperar, pero no a subordinarse. El Pentágono ha recibido ese mensaje y ha respondido reposicionando al hemisferio occidental como prioridad estratégica, restaurando el foco en América Latina, redefiniendo términos de cooperación militar con México, porque Washington entiende que México con capacidades militares modernas y autonomía operacional es un socio más valioso que México dependiente de apoyo estadounidense para operaciones básicas, pero también un socio que necesita ser monitoreado, entendido, cuando sea necesario. Contenido de esta es la nueva dinámica: cooperación vigilante, autonomía supervisada, interdependencia estratégica con márgenes de maniobra claramente definidos, y México está navegando esa dinámica con precisión calculada. La pregunta final: $2,400 millones, $170,753 millones, 420 bases militares, 100.000 guardias bajo mando castrense, helicópteros de asalto,
aviones de transporte estratégico, fragatas con misiles antibuque, comando cibernético, radares hemisféricos. Fuerzas Especiales de Élite en México acaba de activar el plan de modernización militar más importante en 30 años. El Pentágono ha situado a América Latina en el centro de su nueva estrategia de defensa. El equilibrio de poder hemisférico está siendo reescrito en tiempo real, y todo esto está ocurriendo ahora, en febrero de 2026, mientras el mundo observa conflictos en otras regiones. México está redefiniendo silenciosamente su posición estratégica en el tablero geopolítico global. Esto no es propaganda, no es especulación, son capacidades militares reales, inversiones verificables, decisiones geopolíticas documentadas, movimientos estratégicos que cambiarán el curso de la historia latinoamericana en las próximas décadas. Fortaleza o vulnerabilidad, independencia o aislamiento, preparación o provocación, la historia lo juzgará, pero México ya tomó su decisión, y el Pentágono ya reaccionó. Ahora la pregunta es, ¿qué viene después? ¿Qué movimiento hará Washington cuando estas capacidades estén completamente operativas? ¿Qué responderá México si la presión estadounidense se intensifica? ¿Y qué harán otros países de América Latina cuando vean que México logró lo que ellos no pudieron? ¿Autonomía estratégica real con poder de disuasión creíble? Comenta la palabra soberanía si crees que México está tomando el camino correcto. Comenta riesgos si piensas que esta militarización tendrá consecuencias peligrosas. O comenta poder si quieres la segunda parte, la respuesta de China y Rusia al nuevo México militar, porque esta historia apenas comienza, y lo que viene será aún más impactante que lo que acabas de descubrir.